Les cocinaba, cuidaba a sus hijos, limpiaba su casa, y me dijeron que no hacía nada útil. Esa frase la tengo grabada como si la hubieran tallado en piedra dentro de mí. No fue un grito. No fue una pelea. Fue dicha con la frialdad de quien te mira por encima del hombro, y cree que tu existencia no vale nada si no genera dinero. Yo había llegado a vivir con ellos por una emergencia. Mi hija me pidió ayuda cuando su esposo fue despedido y no podían con todo. Me dijo, mamá, quédate un tiempo. Tus nietos te necesitan, yo también. Y yo fui. Porque soy madre. Porque nunca aprendí a decir que no cuando de los míos se trata. Dejé mi pequeño departamento, vendí algunas cosas para no ser una carga, y me instalé en ese hogar que no era mío, pero al que traté de darle calor. Me levantaba antes que todos. Preparaba desayuno, hacía las camas, alistaba a los niños. Después cocinaba el almuerzo, barría, trapeaba, lavaba la ropa, y en la tarde, cuando ellos llegaban, los niños ya estaban bañados, las mochilas listas, y la comida servida. No pedía nada. Solo respeto. Pero con el tiempo, el respeto se volvió silencio. Luego, el silencio se volvió molestia. Y la molestia, desprecio. Recuerdo el día exacto. Era un martes. Estaban discutiendo por dinero. Yo traté de quedarme al margen, como siempre. Pero ella, mi hija, dijo una frase que aún me taladra el alma. Y encima tenemos que mantener a alguien que no hace nada útil. No sabía si me dolía más lo que dijo, o que él la sintiera sin decir una palabra. Ese día entendí que mi amor era invisible. Que todo lo que hacía se había vuelto un mínimo esperado, algo que ni siquiera merecía gratitud. Como si fuese una criada sin sueldo, sin nombre, sin historia. Dormí mal esa noche. Me dolía el pecho, no por enfermedad, sino por la decepción. Por dar tanto, y recibir indiferencia. A la mañana siguiente, mientras ellos dormían, preparé desayuno por última vez. Puse los platos sobre la mesa, doblé la ropa que quedaba limpia, y escribí una nota corta que dejé junto al café. Lo útil no era lo que hacía. Lo útil era yo. Y me voy antes de olvidar mi valor. No sé si alguna vez has salido por una puerta sabiendo que esa será la última vez que la cruces. No con rabia. No con gritos. Sino con una tristeza tan callada, que apenas se nota, pero pesa como una piedra que arrastras en el pecho. Así me fui yo. Con una maleta vieja, un abrigo que olía a sopa de lentejas, y la dignidad herida, pero viva. Mientras bajaba las escaleras de ese edificio, repasaba mentalmente cada momento en el que me quedé callada. Cada vez que aguanté una frase despectiva. Cada vez que mi trabajo fue tratado como nada. Y lo peor no era el desaire. Lo peor, era saber que venía de mi propia hija. Salí a la calle y el frío de la mañana me abrazó con más ternura que las personas a las que serví durante meses. Me senté en una banca, justo frente a la plaza donde solía llevar a mis nietos. Recordé sus risas, sus carreras, cómo me abrazaban con las manos llenas de tierra y mocos. Ellos sí me veían. Ellos sí sabían quién era yo. Pero aún eran pequeños, y mi presencia dependía de los adultos que decidían sobre sus rutinas, sus días, y sobre mí. No tenía un lugar al que ir. Había vendido mi departamento. Mis amigas de toda la vida vivían lejos. No quería ser una carga. No quería rogarle a nadie un espacio para existir. Tomé un bus sin saber a dónde iba exactamente. Me bajé en un barrio donde solíamos vivir cuando ella era niña. Caminé por calles que me recordaban otra versión de mí. Una mujer más joven, más enérgica, más llena de sueños, aunque también más cansada. Fue ahí donde, como por una señal, encontré un cartel en una ventana que decía: se arrienda pieza pequeña. Baño compartido. Solo mujeres. Golpeé sin pensarlo. Una señora mayor, de rostro amable y ojos claros, abrió la puerta. Me miró con curiosidad. No preguntó demasiado. Solo dijo: puede quedarse. Si tiene cómo pagar, claro. Y sí, tenía un poco de dinero guardado. Muy poco. Pero suficiente para un mes. Esa noche dormí en una cama estrecha, con un colchón que crujía. Pero dormí en paz. Sin que nadie me hiciera sentir invisible. Sin que me dijeran que no servía. Sin caminar de puntillas para no molestar a nadie en su propia casa. Era poco. Muy poco. Pero era mío. Durante los primeros días no hice mucho. Solo me dediqué a existir.
A llorar cuando nadie me veía. A recordar quién era, antes de que me hicieran sentir como si no valiera nada. Comencé a caminar cada mañana. Descubrí una pequeña biblioteca pública. Ahí encontré libros, silencio, y también, curiosamente, personas. Un día, mientras hojeaba un libro de cocina antigua, una señora sentada a mi lado me preguntó: ¿Usted cocina así de bien como se ve que lee esas recetas? Le sonreí. Y sin saber cómo, terminé contándole mi historia. Toda. Sin omitir el dolor. Ella me escuchó con atención. Y al final, me dijo algo que no esperaba. Estamos buscando a alguien que nos ayude a enseñar cocina tradicional a niñas en situación de vulnerabilidad. ¿Le interesaría? No respondí al instante. Pero por dentro, algo se encendió. Acepté. No por necesidad, sino porque sentí que tal vez aún tenía algo que ofrecer. Algo que no fuera planchar camisas ni limpiar baños. Algo más que ser útil. Algo que me hiciera sentir viva. La fundación era pequeña, sin muchos recursos. Funcionaba en una casita de madera con techos que crujían, paredes que olían a sopa, crayones y memorias. Las niñas llegaban allí después del colegio, la mayoría con miradas rotas por dentro, como si el mundo les hubiera fallado antes siquiera de darles una oportunidad. La primera vez que entré a esa cocina, no había ollas nuevas, ni utensilios brillantes. Solo había ganas. Y hambre. Pero no solo de comida. Hambre de atención. De una palabra amable. De un abrazo. De pertenecer. Yo no llegué como maestra. Llegué como alguien que sabía hervir papas sin que se deshicieran, que conocía el truco para que el arroz no se pegara, y que podía transformar un tomate y un poco de harina en una comida que supiera ahogar. La primera clase fue un desastre. Se quemó el pan. Una niña tiró leche sobre la estufa. Otra se puso a llorar porque no sabía ni romper un huevo. Pero, aún así, se quedaron. Y volvieron al día siguiente. Y al otro. Poco a poco, comencé a enseñarles más que recetas. Les contaba cómo el olor del ajo me recordaba a mi madre. Cómo hacer sopa era, en mi infancia, una forma de decir te amo sin decirlo. Les decía que no hay receta que funcione si no le pones intención, aunque tengas todos los ingredientes. Y entonces, sin darme cuenta, empecé a sanar. Mientras ellas aprendían a cocinar, yo aprendía a respirar sin culpa. A mirar mi reflejo sin sentirme poca cosa. A recordar que lo que me hace valiosa, no se mide por lo que otros puedan contar en dinero. Un día, una de las niñas, una chiquita flaca con cara de enojo eterno, se me acercó y me dijo: «Usted también fue invisible, ¿cierto?» No supe qué responder. Solo asentí. Ella me tomó de la mano y añadió: «Pero aquí no. Aquí la vemos». Y fue ahí, en esa cocina humilde, rodeada de niñas con el alma hecha trizas, donde entendí lo que realmente significa ser útil. No es lavar platos. No es planchar camisas. No es hacer todo para todos sin que nadie te lo agradezca. Ser útil es tocar vidas. Es dejar un aroma que se quede en la memoria de alguien. Es que tu voz, tu gesto, tu historia, le sirva a alguien más para no rendirse. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. El invierno se fue colando otra vez entre los días, pero esta vez no dolía tanto. Tenía una rutina. Un propósito. Las niñas me llamaban señora Coco, no sé por qué, pero sonaba bonito. Me invitaban a sus actos escolares. Me dibujaban con delantales y cucharas. Una vez, una escribió en una tarjeta: «Gracias por enseñarme que puedo cocinar, y también ser importante». No era una abuela biológica para ninguna de ellas, pero me trataban como si lo fuera. Y yo, sin darme cuenta, me fui reconstruyendo. No desde el rencor, sino desde la ternura. Desde esa sensación cálida de saber que, aunque me rompieron, todavía podía sembrar algo bueno. Un martes por la tarde, mientras sacaba unas empanadas del horno, la señora del lugar donde alquilaba vino a mi puerta. «Hay alguien que la busca», me dijo, sin más. Pensé que sería alguna madre de las niñas, alguna vecina. Pero cuando bajé las escaleras y abrí la reja, sentí que el mundo se detenía. Ahí estaba ella. Mi hija. Con un abrigo caro, pero los ojos vacíos. Más delgada. Más pálida. Y con algo que no le conocía desde hacía años: humildad en la mirada. No dijo hola, ni mamá,
ni perdón de inmediato. Solo me miró, con las manos temblando, y murmuró. No sabía dónde más buscarte. Me quedé en silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque tenía demasiadas. Demasiados silencios antiguos acumulados. Demasiadas frases que me callé para no herirla. Y demasiadas heridas que jamás me preguntó si dolían. Ella bajó la mirada. Y por fin, habló. Los niños te extrañan. Me preguntan por ti. He estado pensando mucho en lo que te dije. Hizo una pausa. Tragó saliva como quien se traga el orgullo, y continuó. No hay un solo día en que no me arrepienta de esas palabras. No hay una sola noche en la que no me duela no haber visto todo lo que hacías por nosotros. Por mí. Yo respiré hondo. Vi en sus ojos algo que antes no estaba. Conciencia. Y también, culpa. No vine a pedirte que regreses, dijo rápidamente. Sé que eso no me corresponde. Solo quería decirte que lo entendí tarde, pero lo entendí. Tú eras el hogar. Tú eras la que sostenía todo. Y te fallé. Hubo un silencio. Largo. Profundo. Tan denso que el ruido de la ciudad alrededor parecía no existir. Yo la miré. Miré a la mujer en la que se había convertido, y a la niña que alguna vez abracé después de sus pesadillas. Y entonces, con una voz firme, le dije. No me fui porque no los amara. Me fui porque empecé a olvidarme de mí. Y cuando una mujer se olvida de sí misma por demasiado tiempo, deja de reconocerse. Ella soltó una lágrima. Una sola. Y luego otra. Y luego más. ¿Podrías venir, aunque sea un día? Me preguntó con voz temblorosa. Los niños sueñan contigo. Dicen que huele a sopa cuando te recuerdan. Y ahí, esa frase me quebró. No le respondí de inmediato. La invité a pasar. Le serví un té. Le mostré la cocina, los dibujos de las niñas, el pequeño mundo que había construido sin nadie. Ella los miró con respeto. No con lástima. Y, por primera vez, no habló como dueña de mi tiempo, sino como hija arrepentida. Nos quedamos en silencio largo rato. Y al irse, me abrazó. Fuerte. Como hace años no lo hacía. Gracias por no cerrarme la puerta, susurró. Yo le respondí algo que solo una madre puede decir, incluso después del dolor. A veces hay puertas que se cierran, solo para que aprendamos a tocar antes de entrar de nuevo. Pasaron algunos días después de aquella visita. No hubo mensajes. No hubo insistencias. Y eso, curiosamente, me alivió. Sentí que, por fin, mi espacio estaba siendo respetado. Que mi silencio no sería invadido ni interpretado como debilidad. Pero en mi interior, algo se había movido. Una parte de mí, que creí dormida para siempre, volvió a latir. El deseo de verlos. A ellos. A mis nietos. A esas pequeñas luces que durante tanto tiempo me dieron una razón para levantarme. Así que un sábado por la mañana, después de pensarlo mucho, preparé una canasta con pan casero, mermelada de durazno y un poco de jugo natural. No como ofrenda, sino como quien lleva consigo el aroma del hogar que una vez construyó. Tomé un taxi. No sabía si me temblaban las manos por el frío, o por el miedo a abrir una puerta con demasiados recuerdos. Cuando toqué el timbre, no pasaron ni 3 segundos antes de que la puerta se abriera de golpe. ¡Abuela! Gritaron al unísono. Los dos corrieron hacia mí con tanta fuerza que casi me tiran al suelo. Me abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado. Como si el mundo no hubiera cambiado. Como si todo lo que yo era, jamás se hubiera ido de sus corazones. El más pequeño me dijo. Mamá lloró cuando te fuiste. Pero no quería que lo viéramos. Y la mayor, con los ojos brillantes, agregó. Siempre que hacemos sopa, decimos que es tuya, aunque la hagamos nosotras. Yo no sabía si reír o llorar. Así que hice ambas cosas a la vez. Y en ese instante, comprendí algo profundo. Mi presencia no se había ido de esa casa. Mi olor, mis gestos, mi forma de cortar verduras, mi manera de cantar bajito. Todo eso seguía ahí, flotando en el aire, pegado a sus recuerdos como una segunda piel. Mi hija apareció detrás de ellos. No dijo mucho. Solo sonrió con humildad. Nos dejó ese tiempo. No intentó recuperar lo perdido en un solo abrazo. Solo me miró con la gratitud de quien entiende que no todo se puede reparar, pero sí cuidar desde ahora. Pasamos la tarde juntos. Cocinamos. Reímos.
Los niños quisieron que hiciéramos esa torta de yogur con limón que solo tú sabes. Jugamos a las cartas. Me contaron de sus clases, de sus sueños, de lo que habían dibujado en la escuela. Y cuando llegó la noche, mi hija me ofreció quedarme. No con exigencia. No por compromiso. Sino con un respeto nuevo, más maduro. Como quien sabe que una madre no es una empleada, sino un pilar. Le respondí con calma. Esta vez no vine para quedarme. Vine para recordar que aún me llevan dentro. Y con eso, es suficiente. Ella asintió. Con lágrimas. Me acompañó hasta la puerta. Y antes de que me fuera, me preguntó. ¿Puedo ir a visitarte, mamá? ¿Con los niños? Tal vez, cocinar juntas. Sin que tú hagas todo. Y yo, con una sonrisa suave, respondí. Puedes. Pero en mi casa, las reglas cambiaron. Aquí todos lavamos nuestros platos. Nos reímos. No como antes. Sino con una complicidad nueva. De esas que solo nacen cuando el dolor ha dejado de doler, y ha empezado a enseñar. Esa noche volví a mi pieza con el corazón lleno. No por haber sido aceptada de nuevo. Sino porque entendí que nunca debí esperar aprobación para valerme. Mi valor estaba intacto desde el principio. Solo necesitaba recordarlo. El reencuentro con mi hija y mis nietos no borró el pasado. Tampoco pretendía hacerlo. Las heridas no desaparecen porque alguien vuelva. Pero sí se suavizan, cuando te das cuenta de que ya no sangran al tocarlas. Desde aquella tarde, comenzaron a visitarme los fines de semana. Traían fruta, flores, a veces pan caliente. Los niños corrían por los pasillos de la casa de mujeres donde yo vivía, saludaban a las otras inquilinas con respeto, y se sentaban en la cocina a mirar cómo hacíamos pan casero. Mi hija ya no me miraba como antes. Ahora me hablaba con pausa. Me pedía consejos en lugar de órdenes. Y sobre todo, me escuchaba. No intentamos fingir que nada había pasado. Tampoco nos quedamos atrapadas en el reproche eterno. Simplemente decidimos que, a veces, los caminos se rompen, para que podamos volver a elegirnos, no por costumbre, sino por amor genuino. Y mientras eso ocurría en mi vida privada, en la fundación las cosas también cambiaban. La directora, una mujer joven con mirada decidida y corazón inmenso, me pidió un favor. Estamos organizando una ceremonia para los padrinos, colaboradores y voluntarias. Y pensamos que tú podrías decir unas palabras. Solo si quieres, claro. Me reí nerviosamente. Nunca fui buena para hablar en público. Mi escenario siempre fue la cocina, la mesa, la ternura en el plato. Pero algo dentro de mí, esa parte que se había apagado durante años, me dijo que era momento de hablar. Así que acepté. El día del evento llegó. Era una tarde tibia, de esas donde el sol no calienta con fuerza, pero acaricia. El patio de la fundación se llenó de mesas sencillas, decoradas con manteles coloridos y flores recogidas del jardín. Había familias, trabajadores sociales, niñas con vestidos que ellas mismas habían ayudado a coser. Y en una esquina, estaban ellos. Mi hija, mis nietos, y esa mirada de orgullo que nunca antes había visto en sus ojos al mirarme. Cuando me llamaron al pequeño podio de madera, sentí un leve temblor en las piernas. No de miedo, sino de emoción contenida. Tomé aire. Y hablé. Buenas tardes. Mi nombre es Clara. Y hasta hace poco, yo creía que no tenía mucho para ofrecer. Porque me dijeron que cocinar, cuidar, limpiar, no era útil. Que no tener un sueldo era igual a no tener valor. Y lo creí. Durante años. Algunas personas en el público bajaron la mirada. Otras asintieron con discreción. Muchas, lo sé, se sintieron reflejadas. Pero llegué aquí, continué, buscando un rincón donde no doliera tanto existir. Y encontré algo mejor, un lugar donde podía enseñar desde el corazón. Donde descubrí que lo que parecía pequeño, era, en realidad, inmenso. Hice una pausa. Mis manos no temblaban ya. Estas niñas me devolvieron la fe. Me hicieron recordar que lo útil no es lo que se ve, sino lo que transforma. Y que una mujer no necesita permiso para brillar. Solo necesita espacio y respeto. Los aplausos llegaron lentos. Luego, crecieron. No eran efusivos. Eran sinceros. De esos que no celebran solo palabras, sino la verdad detrás de ellas. Después del evento, muchas personas se acercaron a agradecer.
Una mujer mayor me abrazó y susurró. Gracias por decir lo que tantas callamos. Mi hija lloró. No frente a todos. En silencio. Y luego me dijo. Nunca te vi tan grande, mamá. Y no hablo de fama ni discursos. Te veo completa. Y no sabes cuánto lamento haber tardado tanto en reconocerlo. Le sonreí. La abracé. No como una madre que consuela, sino como una mujer que ya no se doblega, y que, aún así, sigue amando. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al pequeño espejo de mi pieza, me vi a los ojos. Y me dije, con ternura. No volviste a ser la de antes. Fuiste más allá. Fuiste la mujer que se reconstruyó desde los restos. Y sembraste, sin pedir nada. Y ahora, cosechabas. Una tarde, mientras ayudaba a mi nieta mayor a preparar la torta de yogur con limón, me miró fijamente y dijo. Abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú. No por lo que haces, sino por cómo eres. En ese instante, sentí que todo el dolor, las heridas, las despedidas, habían valido la pena. Porque mi verdadera huella no estaba en las cosas que hice, sino en la fuerza que dejé en ellos. Le sonreí y le respondí. Entonces, cariño, recuerda siempre que lo más valioso que tienes, es creer en ti misma, aun cuando nadie más lo haga. Y así, en esa cocina sencilla, entre risas y aromas, supe que mi historia no terminaba conmigo. Sino que apenas comenzaba, en cada vida que toqué y en cada corazón que decidió no rendirse.